This meeting is being recorded, dice el message. Entonces, ya está grabando la pantalla y yo no quiero recortar. Y tampoco quiero presentar pantalla, pero bueno, vamos a presentarla. Vamos al carete. ¿Me escuchan bien? ¡Hey, si me escuchan! Sí, Ana. profe, lo escuchamos. Sí, Fine. Ok. Hola, buenas tardes. ¿Y ustedes, estudiantes, cómo están? Estudiantes, Yaneidi, Ana. Hola, profe. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien. ¿Cómo les ha ido durante la profe. semana? ¿Cómo les ha ido, Muy Yane? bien, profe. Mucho trabajo, pero bien. Bien, profe, estudiando mucho. Hoy esta clase se va a dar en conjunto con la profe Angélica. Vamos a darle también la bienvenida a Angélica, Angélica Almonte. Profe, bienvenida. Ay, qué bueno. Hola, profe. Hola chicas, ¿cómo están? Muy bien. ¿Y usted, profe? ¿Cómo están? ¿Me Muy oyen? bien, profe. Sí, ¿Y usted profe. cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Entonces, la profe Angélica nos va a estar acompañando a mitad de la clase. Ella va a estar aquí con nosotros, pero va a intervenir en un rato. Y para comenzar entonces con la jornada de clase del día de hoy, con lo que tenemos planificado, yo le quiero hacer una pregunta de entrada. Y eso nos va a llevar a conocer cuál es el tema de la clase y cómo vamos a trabajar, cuál será la dinámica. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se llama el objeto que veremos a continuación? Así que presten mucha atención. Vamos a ver cómo se llama el objeto. A ver, lo usamos en nuestra cotidianidad áulica. Regla, profe. Una Regla. regla. Muy Pero bien. esa regla es especial, profe, porque, por ejemplo, mi papi la usa para medir la esquina cuando está haciendo la casa. Para medir la esquina cuando está haciendo la casa. Y eso es muy interesante porque se relaciona directamente con el tema. Él la usa y él toma una medida, pero vamos a ver de qué es que se trata específicamente. Pues, a ver, ¿a qué ángulo se le parece esta medida que tomó, por ejemplo, el papá de Ana para, para trabajar en la casa? O si me pueden decir cuál es el nombre de esa medida. O bueno, ¿por qué cree que se llama así? ¿Qué saben ustedes de esos que le he mencionado? O de esas preguntas. ¿Qué pueden mencionar? Yaneid y Ana. ¿A qué ángulo se parece? ¿O cuál es el nombre del ángulo? ¿O por qué cree que se llama así? Bueno, pero también vamos a hacerle otras preguntas, como ¿creen que es un ángulo entonces? ¿Y cuál cree que es? ¿O no es un ángulo? El ángulo de la regla, De profe. la recta, exactamente, ponerla. Esa regla que hemos presentado. Estamos usando un ángulo. Incluso tu papá lo usó para hacer la medida en tu casa. Yo creo que eso es un ángulo abierto, profe. Un ángulo abierto, está relacionado, ¿ok? Vamos a ver. Y Janeidi, ¿qué puedes comentar? ¿Y no podría ser un ángulo recto? Un ángulo recto, muy bien. Es el ángulo que se está presentando. Entonces, ya que has respondido la pregunta, que han respondido, el tema de hoy sería, ya que hemos hecho la pregunta abiertamente, el tema de la clase sería Los ángulos. los ángulos, exactamente. Bueno, hoy vamos a estar, así como ya lo mencionó Yaneidi Cepeda, nuestra querida estudiante, al igual que las demás, vamos a estar hablando de la clase de los ángulos. Vamos a aprender qué es un ángulo o a refrescar los conocimientos. Vamos a identificar la clase de ángulos y vamos a practicar luego con algunos ejercicios. Entonces, de entrada, vamos a ver un video que nos habla, nos va a refrescar la memoria sobre la definición de ángulos. Y luego vamos a estar socializando un poco más.
Entonces, préstenle por favor atención al video. ¿Logran ver el video? O la pantalla, por lo menos, con el video de YouTube. Ana, Yaneidi. Sí, profe, se ve. Sí. Bueno, pues vamos a prestar atención y le voy a hacer algunas preguntas en el transcurso del video. A ver si se reproduce. Un segundo. Smile and learn. ¿Escucharon? Sí, profe, se escucha y se Sí. ve. Fenomenal. Sí, se Ok. escucha. Smile and learn. ¡Hey, hola! ¿Qué tal estás? Yo estaba a punto de comenzar mi rutina diaria de ejercicios para mantener mis tuercas en forma. Lo que más me gusta es el yoga. Se me da bastante bien. Gracias a mi cuerpo me puedo doblar en cualquier ángulo, sin problema. ¿Sabes lo que es un ángulo? ¿No? Yo te lo explico. El ángulo es el espacio que hay entre dos rectas que parten de un mismo punto. Por ejemplo, ahora mismo mi cuerpo está trazando un ángulo. Las rectas que forman el ángulo se llaman lados. Y al punto en común que tienen estas rectas se llama vértice. Entonces, según lo que hemos visto en el video, ¿qué es un ángulo que acaban de mencionar? Ana, Yaneidi, ¿qué escucharon sobre la definición de ángulo? Que son dos rectas que parten de un punto. Muy bien. El ángulo es el espacio... Sí, Yaneidi, por favor. Yo iba a decir que había mencionado en el video que podemos decir que un ángulo es el espacio que hay entre como una recta y otra recta que se unen entre ellas. Exacto. Fenomenal. Vamos a continuar. que hay entre dos rectas que parten de un mismo punto. Por ejemplo, ahora mismo mi cuerpo está trazando un ángulo. Las rectas que forman el ángulo se llaman lados. Y al punto en común que tienen estas rectas se llama vértice. En mi cuerpo... Entonces, del ángulo, que tiene varias partes, ¿cuáles son ellas? Según los que se acaba de mencionar. Vértices. El vértice y... ¿Y qué más? Y los lados. Y los lados, exacto. El vértice que conecta ambos lados. Entonces, ese espacio que se forma entre esos dos lados se llama el ángulo. Continuamos. Mi cadera sería el vértice. Y las partes superior e inferior de mi cuerpo, los lados. Los ángulos se miden en grados. Esos grados indican la apertura que tiene cada ángulo. Según la apertura que tengan, los ángulos se dividen en... ángulos agudos. Bueno, ya él mencionó un ángulo, pero como estamos explicando la clase utilizando este video, yo quisiera saber, bueno, una breve explicación, porque luego vamos a continuar con la explicación. Una pregunta. Según la abertura, como se acaba de mencionar en el video, según la abertura de esos dos lados, se clasifican, hay varias clasificaciones de ángulos. Ustedes que han escuchado, aparte del ángulo agudo, ¿cuáles otros? Como el que se mencionó ahorita. Ana, Yaneidi, ¿qué otros ángulos han escuchado? El ángulo recto, que fue el que vimos en la imagen al principio. Exacto. Y ya yo no conozco más, profe. Bueno, pues vamos a seguir conociendo otros. Aquí tenemos el ángulo agudo, por ejemplo. Aquellos que miden menos de 90 grados. Entonces, los ángulos agudos son los que miden más de 90 grados, ¿verdad? No, profe, menos. Ah, los que miden menos de 90 grados, muy bien. Ángulos rectos. Los que miden 90 grados.
Entonces, los que miden ¿cuánto tiene que medir un ángulo para ser recto? La edad de mi abuela, 90. Muy buena relación, ya no se te puede olvidar, ¿eh? Bueno, Ángulos obtusos. Los que miden más de 90 grados y menos de 180 grados. entonces, al momento hemos mencionado 3. ¿Cuáles son esos 3, Ana? Oye, Neidi, ¿me lo pueden decir? Ya refrescando una vez más. Con el ángulo obtuso ya hemos mencionado 3. Agudos, rectos y obtusos. Y obtusos. Muy bien. Ángulos llanos. Son aquellos que miden justo 180 grados. Esta es mi postura preferida. Es tan fácil. Ujú. Entonces, ¿ese ángulo cuál es? ¿Y cuánto mide? El llano que mide 180 grados. Que mide 180 grados. Fenomenal. El ángulo cóncavo es el que mide más de 180 grados y menos de 360 grados. ¿Has visto qué bien se me da esta postura? Mira, incluso me puedo estirar más. ¡Uf! Me parece que me he pasado un poco. Bueno, esto es un ángulo completo. Los ángulos completos son los que miden 360 grados. Me parece que no volveré a hacer esa postura. ¡Duele! ¿Has visto la de ángulos que sé hacer? Aunque hoy no ha sido mi día. En fin, Vamos a repasar lo que hemos aprendido. Los ángulos están formados por dos rectas, que llamamos lados. El punto que tienen en común se llama... en fin. Vamos a hacer esta retroalimentación juntos. Pues queremos hacer énfasis en 3 ángulos específicos. Y bueno, recordar que los ángulos es esa abertura que hay entre esas dos rectas unidas por un vértice que es como esas 2 líneas, unidas por un vértice que es como un círculo que une esas 2 líneas. Entonces, ese espacio que hay entre esas 2 líneas o esas 2 rectas, entonces es un ángulo. Y dependiendo de la abertura, dependiendo de qué tan grande o qué tan cerrado sea ese espacio entre esas 2 líneas, entonces tenemos una clasificación de ángulos, que ya la vimos anteriormente. Y aquí, por ejemplo, comenzamos haciendo la introducción con la regla. Entonces, ya sí yo creo que ustedes podrían responder estas preguntas. La referencia que uno suele utilizar para clasificar los ángulos es esa abertura, pero nosotros tenemos en la cotidianidad, en el diario vivir, muchísimos ejemplos donde vemos y utilizamos los ángulos y esas aberturas. Yo le voy a refrescar la memoria sobre esos 3 ángulos y ustedes me van a decir, yo le menciono el ángulo y ustedes me van a decir cuánto es que mide. Sí, entonces tenemos el ángulo recto, por ejemplo, que es el que mide, Ana, Yaneidi, el ángulo recto, Ana, Yaneidi, 90 grados. 90, fenomenal. También tenemos el ángulo agudo, bueno, aquí dice que es el, oh my gosh, ok. Entonces, también tenemos, aparte del ángulo recto, ya ahí ustedes lo vieron, pero también tenemos el obtuso. El obtuso, ¿cuánto es que mide? ¿Más de cuánto y menos de cuánto? Más de 90 y menos de 180. Excelente. ¿Y el ángulo agudo? Sí, ¿Y el agudo? de eso yo no me acuerdo, ¿no, bro? Ok, el ángulo agudo es, recuérdenlo, es el que mide, miren aquí tenemos un ejemplo, es el que mide menos de 90. O sea que si vemos la regla en este caso, o mi brazo, la postura,
Si mide menos de 90, más pequeñito, entonces es agudo. Y para continuar refrescando esos conocimientos y brindando algunos otros detalles, ahora vamos a recibir a la profe Angie, que va a darle continuación que le va a dar continuación al tema de la clase. Angie, bienvenida, profe. De nuevo. Excelente. Pues vamos a presentar la pantalla. Vamos a ver. Me dicen si pueden ver la pantalla. Sí, se puede ver, profe. Como ya conocemos el tema, vamos a ver este pedacito. Entonces, aquí tenemos la definición y clasificación. Yo quiero que por favor una de ustedes me lea esta partecita, por favor. Yo, profe. Por En favor, lea. geometría, el ángulo puede ser definido como la parte del plano determinada por dos semirrectas llamadas lados, que tienen el mismo punto de origen, llamado vértice del ángulo. La medida de un ángulo es considerada como la longitud del arco de las referencias centrada en el vértice y delimitada por sus lados. La clasificación de ángulos según sus medidas. Tenemos los ángulos se miden en grados. Según su medida se clasifican en. Muy bien, hasta ahí vamos a llegar. Por ahora. Entonces, recuerden lo que el profe Leudi le estaba mencionando. Esta es una retroalimentación. Vamos partiendo otra vez de que el ángulo está formado por dos rectas, o sea, dos líneas, que van en direcciones opuestas, vamos a decir, a veces en la misma dirección. Pero son dos. Y las dos salen de la misma parte, o sea, desde un eje que lo mencionaba como un círculo o un punto. Es un punto de donde salen las dos rectas. Y aquí, cuando se refiere a la longitud del arco de la circunferencia, se refiere a que dentro de esas dos rectas se forma un círculo. Cuando tú tienes un ángulo de 360 grados, ese ángulo forma un círculo completo. Pero eso lo vamos a estar hablando en la próxima clase. Entonces, ya sabemos cómo se forma y cuáles son sus partes. Ahora vamos a volver a dar una explicación un poquito más detallada de la clasificación. En este caso vamos a trabajar la clasificación de los agudos, recto y obtuso. Entonces, no sé si pueden ver el título. El ángulo agudo es aquel que mide más de 0 grados y menos de 90 grados. Como pueden ver, están aquí en un ejemplo los de 45, los de 27, los de 60. ¿Alguien me dice otro ángulo agudo? Tomando como referencia la definición que tiene que ser mayor que 0 y menor que 90. Uno de 80. Excelente. Un ángulo de 80 grados es agudo. Yaneli, ¿tiene un aporte? No, profe, por ahora no. Ok. Entonces, estamos claros. Todos los que miden menos de 90 y más de 0 son agudos. Excelente. Ahora tenemos el ángulo recto, que a mí me gusta decirle el ángulo L, porque parece una L. Este es exclusivamente el que mide 90 grados. Si yo tengo un ángulo que mide 91 grados, ¿es recto?
Ya, Sí, Neidy. profe. Pero acabamos de decir que es el que mide 90 grados solamente. No, profesor, solo tiene que medir 90 y ya no puede medir ni más ni menos, solo 90. Exactamente. Solo 90, ni 91, ni 92, ni 89, es 90. Y se dice ángulo recto porque está recto, básicamente. Entonces, seguimos. Tenemos el ángulo obtuso, que es aquel que mide más de 90 y menos de 180. Aquí tenemos aquí, algunos ejemplos. El 100 es mayor que 90 y menor que 180. El 110 es mayor que 90 y menor que 180. Y e igual el 120. ¿Alguno de ustedes quiere comunicarme otro ángulo que sea obtuso? ¿130, profe? Excelente. ¿Y Yaneidi? Un ángulo que sea obtuso. 130. Ujú. No te escucho. Un ángulo de 130. Yaneidi, no te escucho. Fue un ángulo de 130. Vamos a dejar que participe en una próxima entonces, porque no. Ya dijo, o 130. Ok, lo que pasa es que yo creo que es mi internet, que está un poco lento, yo no la estaba escuchando. Pero... Ah, no, es una situación de esto. Sí. Bueno, me dijo que no escuché, ¿puedes repetir otra vez? Ella Tiene dijo, profe, un ángulo de 130 también. 130, profe. Ok, excelente, exactamente. Tiene que ser mayor que 90 y menor que 180. Entonces, ahora con lo que hemos aprendido, lo que hemos visto, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Que ustedes me digan y me clasifiquen los ángulos según sus grados. El de 45, ¿qué tipo de grado es? A ver, Ana, ¿qué tipo de grado es el 45? ¿Agudo? Ok, Yanedi, ¿tiene alguna respuesta que difiera o Estoy de acuerdo. todo de acuerdo? Ok, el de 90. Es recto, profe. Ok, Ana, ¿está usted de acuerdo con Yanedi? Totalmente, profe. Ok, entonces, el último que queda, ¿cuál es? El de Obtuso. obtuso. Yanedi dijo que está de acuerdo. Okay. Entonces, dijeron que el primero es agudo, el segundo el recto y el tercero el obtuso. Vamos a ver. Muy bien, así mismo es. ¡Excelente! Ahora yo quiero que hagan un ejercicio. Yo quiero que en sus casitas, si tienen un cuaderno o pueden ver algún objeto que tenga un ángulo, cualquiera de estos ángulos que están aquí, que lo señalen o me lo digan. Yo, profe, yo. Pueden encender sus cámaras si quieren y enseñar qué objeto de su hogar tiene. Por favor, Yo tengo algunos- una, profe. Y muéstralo, usted me muéstralo. tiene... Ay, Muéstralo, sí. es que tengo problemas con la cámara, pero Ok. mira, ahí detrás de usted, profe, la ventana, ese es un ángulo recto. Ese. Sí. Muy bien, eso es un ángulo recto. Yanedi. Bien, Ana. Excelente, aprendió, se lo sabe. También, profe, también con la puerta podemos hacer un ángulo agudo. Con la puerta, ¿cómo así? Podemos hacer un ángulo agudo. ¿Qué sección de la puerta tú tomarías para hacer un ángulo agudo? Yo tomaría la parte o de abajo o de arriba. ¿O cómo?
Ella dice, profe, cuando la puerta está entreabierta, profe, que no Exacto. está ni abierta ni cerrada. Ah, ok, ya Así, entiendo. Desde el para que suelo, entre brisa. ya, ok. O sea, tomando como referencia la base de la puerta. Y cuando la puerta se abre, ¿ves? Tiene como medio, la parte donde tiene la clavija, donde se gira. Sí, sí. Y no solo el agudo, puede hacer el recto, el obtuso, todos puede hacer con una puerta. Excelente, excelente, me gustó mucho esa. Buen trabajo. Sí. Ahora, para finalizar la clase, les voy a mandar un link en el cual vamos a tener un juego. Y yo necesito que luego que ustedes terminen el juego, me manden una foto de el resultado, ¿ok? Yo les voy a enviar el link y me mandan los resultados. Pues hasta aquí la clase. Espero que les haya gustado. Me gustó mucho la participación. Se mantuvieron activas y se evidenció que aprendieron. Gracias por participar. Muchas gracias. Gracias, profe. Adiós, profe, bye. Nos vemos.